La pregunta del millón es, Marcos, ¿te preocupa a ti el concepto de salvación? ¿Te preocupa que se distorsione hoy día el concepto de salvación? Lógico, obviamente. Cuando el concepto de salvación es distorsionado, una persona pudiera decirle a otro: tú eres salvo cuando tienes dinero, cuando tienes muchas cosas. Ya torcí el concepto de salvación. Al torcerlo, entonces eso va a repercutir en las personas que escuchen el evangelio. Por eso es importante que hablemos sobre la salvación, que habla sobre la elección incondicional, en la cual yo estoy totalmente en desacuerdo, porque la Biblia me está diciendo que hay una condición para la salvación. La condición es fe. Si no hay fe, dice Juan 3, 19, 18 y 19, que si no crees, ya eres condenado. Condición. ¿Puede coger? ¿Que no va a coger? Esta es la segunda parte sobre el tema de la salvación. Si tú quieres ver lo que hablamos en la primera sesión, te lo dejaré aquí arriba para que puedas ver este contenido y luego pases a la segunda sesión. Estamos hablando sobre la salvación con mi hermano Marcos Ramírez de Biblia MR, desarrollando el concepto de salvación, ya que hoy día se ha torcido esto y por tanto nosotros tenemos la necesidad de parte de Dios en clarificar lo que la Biblia enseña con relación a la salvación. Así que no te vayas lejos, presta atención que esto es la continuación del tema la salvación. Déjame ver si entendí lo que tú has mencionado hasta el momento. Ok. Dios crea el ser humano y lo crea para vivir eternamente. O sea, también Eclesiastés nos habla de eso, de que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre fue creado para vivir eternamente, pero el hombre pierde eso cuando quebranta la ley de Dios, cuando peca. Exactamente. Entonces es por ello que Dios tiene que enviar un mediador para que pueda mediar entre Dios y los hombres, y habla de que envió a Jesucristo para que sea el mediador, o sea, quien nos salvara. ¿Salvara de qué? Bueno, Dios nos salva cuando habla, porque tú comenzamos con una pregunta de la liberación futura o la liberación eterna, que es el fuego del infierno. Nos salva de la liberación del fuego del infierno, nos libera del fuego del infierno, pero también nos salva de consecuencias a nuestros pecados. Cuando yo vengo en fe a Dios, yo vengo en fe a Jesucristo, entonces yo soy liberado de la condena eterna. Jesús sufrió la condena en la cruz para que tú y yo no sufriésemos esa condena. O sea, ya Cristo la pagó. Dios no es injusto para que tú tengas que pagarla dos veces. Si Jesús la pagó y tú pusiste tu confianza en Jesús, ya tú fuiste justificado, que lo que quiere decir en término legal, que fue imputado, que fue colocada la justicia de Cristo hacia ti. Entonces ya tú no tienes que hacer para llegar, sino creer para llegar. Ahora eso te lleva a hacer. ¿Y por qué Jesús tiene que pagar por mí? Porque yo no puedo completarlo. Porque por mi propia condición caída, como decíamos ahorita en Efesios 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos capacidad para agradar a Dios sin que Él intervenga. No teníamos esa capacidad de que Dios obre o que nosotros podamos agradar o acercarnos a Dios. Y Él tuvo entonces que hacer la obra en nuestros corazones. Por medio de Jesús, entonces Él vino a cumplir la ley y a transferirnos su justicia, y ahora sí volteamos o podemos estar frente a Dios. Ok.
a través de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, nosotros ahora sí podemos tener entrada al trono de la gracia. Podemos nuevamente restaurar nuestra relación con nuestro Creador y vivir eternamente con Él, porque cuando Jesús le preguntaron acerca de la vida eterna, dice precisamente esto, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, porque hay muchos dioses pero que no están vivos y son falsos, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y Jesús dijo precisamente que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre estaba en un estado de perdición, sí, correcto, producto de haber desobedecido o de haber pecado, porque Dios coloca al hombre en el huerto y le da todo, y el hombre, desgracioso, Dios le dice, mira, aquí hay todos estos árboles, tú puedes comer de que tú quieras, menos de este. Y el hombre como que no escogió exactamente el de que no podía comer. Hay gente que cuestionan a Dios porque dicen Dios es el adulto en ese sentido, que era el maduro, y Adán y Eva son los pequeños. ¿Por qué Dios le puso entonces eso aquí? El árbol en el huerto, si sabía que iban a pecar. Bueno, que Dios estableció leyes. Dios tiene leyes. El no comer de ese árbol es la primera ley. Por eso, el pecado significa transgresión de la ley. Por eso, cuando ellos desobedecieron, transgredieron la ley, como si los 10 mandamientos no habían estado escritos, ya Dios tenía su ley. Ok, Manuel. Pero no comerán, era una ley, no si comerán del fue huerto. Adán y Eva quienes comieron del árbol, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Perfecto. Porque yo tengo también que pagar por lo que hizo otro. Al igual como que si tú eres mi papá y tienes una deuda y tú te mueres, tu deuda se transfiere a mí, así mismo, porque eso viene por transferencia, pero además viene por aplicación, porque tú también pecaste a la forma de Adán. O sea, espérate. Claro. Espérate, así no. Te pregunto, ¿has tú desobedecido a Dios alguna vez en tu vida? Yo no sé el tema de esta conversación. Pregunto, ¿has desobedecido alguna vez a la ley de Dios? Muchas veces. Entonces tú has pecado a la forma de Adán. Entonces no solamente lo heredaste, sino que también lo cometiste, al igual que yo. O sea, todos nosotros hemos cometido a la forma de Adán. Hemos tenido todas las oportunidades para no pecar en nuestra vida, pero aún así decidimos pecar voluntariamente. Fue lo que hizo Adán y Eva. O sea, todos pecamos y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces a esto se refiere Pablo cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que no es más que separado de esa relación que quería tener Dios cuando crea el ser humano y que todavía quiere tener, que por eso, porque quiere tener esa relación con el ser humano, es que envía a Jesucristo, porque si no hubiese estado interesado en relacionarse con nosotros, no hubiese dejado en nuestra condición caída. Claro, mira, algo que yo quiero aclarar con relación al concepto de salvación, porque estamos tratando de definirlo, explicarlo, cómo la Biblia lo enseña, y iniciamos diciendo que hay personas de raíces hebreas, judaizantes, de otras denominaciones que tuercen. Ahora, una idea de cómo nosotros poder interpretar la palabra salvación cuando la vemos en las escrituras es saber que no siempre que vemos la palabra salvación en las escrituras está hablando de vida eterna. ¿Cómo así? Explícame ese chin que no lo entendí. Ok, no siempre que tú y yo, que tú abres la Biblia, tú vas al texto. Salvación de primera instancia no se refiere a vida eterna o liberación de la ira futura. Por ejemplo, ¿cómo así ira futura? Hablamos que la ira futura es la ira que Dios va a derramar sobre la humanidad y el fuego del infierno. La ira que Dios va a derramar, el infierno y la ira que va a derramar sobre la humanidad. Pero mira, demostrándote eso, de que no siempre que veo la palabra salvación significa vida eterna. Salmos 71, del 2 al 3 dice el salmista: socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Si tú lees el texto del Salmo 71, te darás cuenta que el salmista está siendo perseguido y él quiere que se le libre de la vergüenza por la persecución que esto implica. Entonces él está diciendo: líbrame, libérame, ayúdame. Y de hecho la misma palabra salvación él la utiliza aquí de diferentes formas. Cuando dice socórreme, él dice refugio mío. Si te están persiguiendo y para atentar contra tu vida, y yo te abro la puerta de mi casa para que entres en mi refugio, te estoy protegiendo, te estoy liberando. Y ese es el significado de la palabra salvación, te estoy salvando.
Por ejemplo, si un atracador te va a robar tu dinero y alguien interviene, esa persona te salvó de que no te atracaran, te liberó. Entonces la palabra salvación no siempre significa vida eterna, pero sí significa liberación. Ahora el contexto me va a dictar a qué tipo de salvación se refiere, si es a una consecuencia actual o a una consecuencia futura. Quien muere sin Cristo va a tener consecuencias futuras porque va a tener que verse frente al dador de la vida y va a tener que enfrentar el juicio eterno. Entonces, la palabra salvación no siempre significa vida eterna. Otro texto en 1 Timoteo 2:15, cuando habla sobre la mujer, dice: sin embargo, se salvará, hablando de la mujer, se salvará teniendo hijos si permaneciere en fe, amor, santidad, con prudencia. Pues la salvación es por obra. Entonces. Exactamente. Si yo interpreto que salvación siempre es vida eterna, entonces voy a tener conflicto con textos como esto. Por ejemplo, si, como lo dije ahorita, si tú te mantienes obediente a la palabra de Dios y tú no robas, pues tú te estás salvando de caer en la consecuencia o de caer preso, porque no estás robando, no vas a ser acusado del robo. Pues entonces tú estás siendo salvado. Por eso, cuando el salmista dice en el Salmo 71, él dice: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme. Cuando yo obedezco los mandamientos, cuando yo me mantengo en la obediencia a ellos, yo soy liberado de la consecuencia de mis pecados. Y por eso él le dice: tú me diste la herramienta para salvarme. ¿Cuáles son? Andar en tus mandamientos, andar en tus lineamientos son la herramienta para yo no tener consecuencia de mi pecado. Perfecto. Entonces, ya hemos visto que hay varios significados para interpretar la palabra salvación. Dios puede estar salvándonos de algo momentáneo, como salvó en el caso a Daniel del foso de los leones, lo salvó. Sadraya, Mesaya y Abednego de ese momento. Pero también puede salvarnos de vivir una eternidad en condenación. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener ambas? Tanto de que Dios pueda librarnos de una consecuencia presente, pero también de una consecuencia futura. Dijiste que la única forma que puede hacerlo Dios es a través de Jesús por medio de la fe. Exactamente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ejercer esa fe en Cristo Jesús? ¿Tengo que caer para atrás? ¿Tengo que patalear? ¿Cuál es el proceso para yo poder ser salvo? Bueno, ya dijimos que no es por obra, es por medio de la fe. Escucho el evangelio por medio de la fe, creyendo en Jesucristo. Y es muy atinado. ¿Qué tengo que creer en Jesucristo? Tengo que creer que Jesús puede darme vida eterna. En el Antiguo Testamento, tú vas a encontrar a Abraham y a los patriarcas cómo se le daba una promesa. Y ellos vivían en esperanza tras esperanza por la promesa de que Dios le iba a dar una tierra prometida, de que Dios iba a enviar a uno que va a bendecir a toda la simiente, a todas las naciones de la tierra. Ellos vivían en esa esperanza. De nosotros, siendo estéril, Abraham, siendo estéril, de nosotros saldrá uno que va a bendecir a las naciones enteras. Ellos no sabían quién era ese uno que iba a bendecir, pero ese uno era Jesucristo. Pero entonces ellos estaban del Antiguo Testamento mirando en fe a la persona del Salvador, a su Salvador, sin saber quién era. Antes de que llegase, ellos estaban creyendo en fe que Él podía justificarle. Y por eso en el libro de los Hechos la conclusión es que ellos fueron justificados porque creyeron contra promesa. O sea, porque ellos confiaron en que Dios iba a enviar a quien iba a salvar. Ahora, después de que Jesús vino, nosotros tenemos esa entrada mediante ese mismo Salvador que ya lo vivimos. Ahora, lo que pasa es que están hace 2000 años atrás. Ellos lo vivían en un futuro, iba a llegar, pero ya nosotros lo vivimos que ya vino. Ni Abraham ni yo lo hemos visto, pero somos justificados mediante la fe. Entonces, desde antaño, Dios siempre ha salvado al hombre por medio de la fe. Totalmente. Antes, en el Antiguo Testamento, salvaba a los hombres por medio de la fe de ese Salvador que vendría y salvaría a la humanidad. Exacto. Y luego de que el Salvador vino, es también por medio de la fe, pero de ese Salvador que vino y que ha prometido que puede darnos vida eterna. Si creemos eso, seremos salvos. Usted no tiene que hacer nada más, solamente cree que Jesucristo puede darle vida eterna y tendrá su eternidad asegurada con Él. Lo que sí aclararía en este punto, para ir cerrando, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale me gusta, ey, no te duermas, atento, comparte con tus amigos. Mire algo que yo quiero aclarar. La gente dice: pero si solamente creer, pues yo puedo ser un asesino, yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo hacer sin número de cosas. Yo entiendo lo que quieren tratar de explicar, pero eso es un desconocimiento total de las escrituras. Y yo quisiera ya tomar estos pocos minutos para aclarar ese concepto.
La persona que viene en fe a ser salvado recibe el Espíritu de Dios en su corazón. Al recibir el Espíritu de Dios, esa persona va a seguir pecando, pero no va a vivir atado al viejo hombre. Ahora él tiene una nueva naturaleza que es creada según Jesucristo. Es el mismo Espíritu de Cristo habitando en el creyente, que te va a ir moldeando, transformando, y por tanto te va a llevar ahora a amar la ley de Dios. Antes era expresada en forma de ordenanza, sin que venga de tu corazón, sin que venga de tu motivación, sin que venga de tu interior. Antes era: no mate, no robe. Ahora, cuando el Espíritu de Dios está dentro de tu corazón, ese que anhela y que ama a Dios, te dice: por amor no mates, por amor no robes, por amor cuida a tu prójimo, por amor ama a Dios, por amor cuida a tu esposa. Entonces ya ahora nace de manera voluntaria. Así que el que ha nacido de nuevo no va a vivir en esa práctica continua del pecado, porque ya tiene algo en su interior, como dijo el apóstol Pablo en capítulo 7, tiene algo en su interior que no le permitirá hacer lo incorrecto para siempre. Va a llegar el momento donde tu conciencia te acusará, donde el Espíritu de Dios que está dentro de tu corazón te acusará. Por tanto, somos salvos por medio de la fe, pero ahora que ejercemos fe, vivimos mediante la obediencia. La fe me da la entrada en el reino de los cielos. La obediencia me trae recompensa. Tiré una bomba con esa ahí. Me da recompensas. Ojo, la recompensa no necesariamente es la vida eterna. Recordemos, la fe es la entrada. Y si ya yo entré allá, ¿cómo yo voy a vivir? ¿Qué voy a tener? ¿Me darán me dirán: buen hecho, siervo fiel? Claro que te lo dirán, por obediencia. Cuando tú eres obediente, vas a ser juzgado según tus obras para recibir las coronas que están preparadas para aquellos que fueron fieles, para aquellos que creyeron, aquellos que vivieron de acuerdo a las Escrituras. Entonces, por eso, el cristiano verdadero viene en fe y ahora vive obedeciendo. O sea, que no hay una incongruencia. No es que yo creí y ahora hago lo que me dé mi gana. Jamás de los jamás es lo que se ha postulado, pero yo sé que lo que lo tuercen es lo que dicen directamente, no que lo insinúan, lo dicen directamente. Efectivamente, yo creo que el Cristo que te salva también te transforma. Y si Jesucristo no tiene la capacidad de transformar tu vida, tampoco tendrá la capacidad de salvar tu alma. Conclusión final. Suscríbete. Por favor. Arrepiéntete. Sí. Mira, conclusión final. Cuando veas la palabra salvación, analiza su contexto. Por eso hacemos un llamado al estudio. Estudia la palabra, porque los que se están levantando, los que están saliendo a predicar las mentiras, se están preparando más que nosotros. Ellos ya han madurado su creencia. Cuando tú vas a tratar de refutarle, va a ser un poco difícil, porque se están preparando mejor que nosotros los cristianos. Los cristianos tenemos que prepararnos, estudiar las Escrituras, no conformarnos con lo que se dijo el domingo, sino estudiarlo, revisarlo, hacer preguntas, hablar con tu pastor, con tu líder, pero no te quedes sin estudiar la palabra de Dios. Estúdiala, escudriñala. Así es, a medida que nos acercamos más a la palabra de Dios, vamos a ser más como Cristo, que es el objetivo nuestro, como dice Romano 28, que Dios ha predestinado que todos los que crean en Él sean como Jesucristo, que es el primogénito entre nosotros. Así que ya sabes, tienes la oportunidad de salvar tu alma y de ser como Él. Y la última aplicación es: vive de tal manera lo que estás estudiando. Si ya estudiaste la palabra, te estás acercando a los líderes, si viniste en fe, ahora vive de acuerdo a ese que murió para salvarte. Ese que murió para salvarte te vivió en obediencia, por tanto te llama que si tú viniste en fe, vivas con agrado hacia Él. Vive de tal manera a lo que estudias, que tu estudio no esté por encima de tu práctica y de tu vivencia, que haya una congruencia en lo que tú conoces y lo que vives. Y que vamos a vivir agradándole a Él, ya no por miedo, sino por amor a su sacrificio, a lo que hizo por nosotros. Amén. Y la cuarta aplicación es: suscríbete al canal, dale me gusta, comparte, déjanos aquí debajo en los comentarios si tienes preguntas, qué te pareció este conversatorio, si quieres que hablemos otro conversatorio, si quieres que invite al RGT para otro tema, lo invitamos. Él es buena gente, pero por favor déjanos en los comentarios tu opinión. Que el Señor le bendiga. Nos vemos luego.